Buenas, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de poder compartir la palabra de Dios. Y esto no canso de decirlo, que la palabra de Dios es tan efectiva que puede transformar la vida de una persona. La Biblia, la palabra de Dios, tiene ese poder transformador al cual nosotros debemos exponernos para justamente poder hacer su voluntad. Hoy voy a compartir acerca de una frase también conocida, ¿no? Extra o fuera del mundo de la iglesia. Dios propone y el hombre dispone. Hay otras frases, ¿no?, que hablan acerca de lo mismo, ¿no? Pero esta palabra que les voy a compartir hoy es acerca de que Dios nos propone o nos hace propuestas a las cuales nosotros debemos aceptar. Oramos en este tiempo. Señor, te damos gracias por poder compartir y poder escuchar y poder entender tu palabra para poder conocerte más. Te damos gracias por este tiempo que podemos acercarnos a ti, la fuente de todas las cosas, la verdadera fuente de cada una de las cosas que tú nos ofreces, Señor. Gracias por este tiempo en que podemos disfrutar tu presencia, ¿no? Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia está allí, y esto lo queremos con todo nuestro corazón. Y abrimos nuestro corazón para que justamente tú puedas obrar en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 1. Este es el pasaje que vamos a tomar hoy. Un conocido, ¿no? Pasaje conocido allí en la palabra de Dios, que dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Esto lo dijo Jesucristo. ¿Bien? Estamos en un tiempo difícil, ¿no?, donde justamente las noticias perturbadoras o que turban nuestro corazón están en las primeras planas. Esto no era muy diferente a lo que estaba ocurriendo tampoco en el tiempo de Jesús, tal vez a otro nivel, ¿no? Pero siempre las noticias perturbadoras causan esto en nuestro corazón. La vida del hombre a partir del pecado ha sido decadente, y cada vez más los seres humanos buscan dejar a Dios de lado para apoyarse en sus propios esfuerzos, experiencias o lo que ellos creen. Y acá hay una palabra, ¿no? Turbación, ¿no? ¿Qué es la turbación? ¿Qué es turbar, ¿no? La turbación es confusión, desorden y desconcierto. Entonces Cristo está diciendo: no se confunda tu corazón, no se desordene o desconcierte tu corazón. Confía en Dios. Si crees en Dios, cree también en mí. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece para que nosotros creamos justamente y no haya turbación, no haya confusión en nuestra vida? Estas son algunas justamente de las propuestas que Dios nos ofrece. La primera propuesta que Dios nos ofrece es la esperanza. Y en 2 aspectos. Una esperanza de plenitud presente, ¿no? Y esto justamente habla de que todas las cosas nos fueron entregadas. Yo me acuerdo, antes de conocer justamente el Señor, mis fines de semana eran fines de semana aparentemente de alegría, ¿no? De gozo del mundo, de salir, de emborracharse, ¿no? De hacer un montón de cosas. Pero llegó un momento en mi vida en que cada domingo que me levantaba a la mañana o a la tarde, ¿no?, había un vacío en mi corazón. Había algo que no me terminaba de llenar. Y justamente esto es lo que hace Dios cuando nosotros lo aceptamos y Él está en nuestra vida. Trae, ¿no?, esperanza de plenitud presente. La palabra de Dios aún nos confirma esto en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Otro pasaje que habla acerca de todas las cosas, Efesios capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, dice el versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todas las cosas nos son entregadas en Cristo Jesús, aún las cosas visibles como las cosas invisibles. Y ahí entra también otro aspecto, ¿no? Porque ahí entra el perdón, entra la sanidad, ¿no?, de nuestro corazón, entra también la restauración de nuestras vidas, a las cuales nosotros también debemos exponernos, para que justamente Dios pueda hacer lo que designó para cada uno de nosotros, lo que predestinó para cada uno de nosotros. No solamente Dios nos da la propuesta de la esperanza de plenitud presente, sino también una esperanza de plenitud futura. Y esto habla acerca de la vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En primera de Juan, también capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es un regalo que nosotros recibimos, una dádiva que recibimos por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. La vida eterna es un regalo que Dios nos da, pero en el proceso entre que nosotros aceptamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y recibir esa vida eterna, está la salvación. Y es también una vida de sacrificio, una vida de esfuerzo, ¿no? Que sostiene justamente esta cosa es la obediencia a su palabra y a lo que Él quiere. Hay ocasiones, obviamente, que el hombre no puede actuar o que no puede realizar obras de obediencia. A mí me ha tocado de manera particular estar acompañando a una persona que le había dado una ACV y que tenía todo su cuerpo paralizado. Pero un día le presenté el plan de salvación y le dije si realmente quería aceptar a Cristo en su corazón, y me acuerdo que él apretó mi mano, como dándome autorización para que le presentara el plan de salvación. Y él hizo la oración de fe. No podía hacer actos u obras dignas de arrepentimiento, sino que él solamente creyó. Y fue salvo, yo creo que fue así. Y terminamos de hacer esta oración junto con su esposa, y me acuerdo que sus lágrimas corrían por su mejilla. Esto hablaba de una sanidad, ¿no? Hablaba de que él había aceptado a Cristo, recibía el perdón de Dios y también se ponía a cuentas con Dios. Entonces, la primera propuesta, de las tantas propuestas que Dios nos da, es la esperanza, no solamente de una plenitud presente, sino de una plenitud futura junto a su presencia. La segunda propuesta que Dios nos ofrece o nos da es su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. También actuando, ¿no?, o afectando nuestra vida en tres facetas. Número uno, para ser de Él. Dios nos da su Espíritu para ser de Él. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos de Él cuando aceptamos justamente a Cristo en nuestro corazón. Isaías capítulo 43, versículo 1, también un versículo conocido. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Wow! Qué lindo que Dios diga esto de nosotros. No solamente que nos redimió, no solamente que nos puso nombre, sino de que somos de Él. Mío eres tú, dice el Señor. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, también conocido, ¿no?, versículo de la Biblia, que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto habla de identidad. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y decidimos vivir una vida de acuerdo a su palabra, pasamos a ser hijos de Él. Ya no somos creación, sino que somos hijos. La segunda faceta en que el Señor nos da su Espíritu, ¿no? Esta propuesta que Dios nos ofrece en su Espíritu, es para estar con Él, ¿no? Y esto habla de que Él siempre está con nosotros. Fuimos diseñados también, justamente los seres humanos, de una manera especial en la creación, porque somos seres tripartitos o seres conformados por tres partes en un todo: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que nos diferencia justamente de toda la creación. ¿Por qué Dios permitió o Dios decidió hacernos con espíritu a nosotros? Justamente para tener comunión con su espíritu y, como decía recién, para estar con Él. Juan 14, 16 al 18. Estas son palabras del Señor Jesucristo hablando justamente a los discípulos. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y miren, este versículo es maravilloso, de que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La tercera faceta o propuesta, ¿no?, en cuanto a su espíritu, ¿por qué Él nos ofrece su espíritu? Es para ser uno con Él. Y esto habla de unidad. Esto también es una oración que Jesús hace en Juan capítulo 17, donde justamente los discípulos están presentes allí en ese lugar, escuchando esta oración de Jesús, ¿no? Y en el capítulo 17, versículo 20, dice al versículo 23, vamos a leer, dice: mas no ruego solamente por estos, justamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios nos propone y nos da su Espíritu, también para que seamos no solamente uno con Dios, sino uno entre nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo conozca de que Cristo fue enviado, y así sea glorificado el nombre del Padre. La tercera propuesta, y ahora sí, recordamos que la primera fue la esperanza, la segunda su Espíritu, y la tercera propuesta que Dios nos ofrece es propósito. Propósito porque en realidad no somos nosotros parte del azar, no somos una mera coincidencia en la creación, ni parte de la naturaleza, ni parte de la evolución, no. Dios nos ofrece un propósito. Y esta, obviamente que Dios hace o hizo partícipe a nuestros padres, ¿no?, para nuestra creación, los usó a ellos para que nosotros también fuéramos formados, pero intrínsecamente o dentro de uno debe entender de que hay un propósito. ¡Wow! Y cómo un Dios tan grande desea realmente que nuestra vida tenga un sentido, ¿no? Esta es parte de las tres preguntas existenciales que se ha hecho el ser humano, ¿no?, en toda su existencia. Número uno, ¿de dónde vengo? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el comienzo? Lo segundo, ¿para qué estoy en la tierra?
Y esto habla de propósito, justamente. Y lo tercero es, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, es el único libro que no solamente transforma vidas, sino que también contesta a estas tres preguntas existenciales, que es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿O para qué estoy? ¿Y qué sucede luego de que yo muera? Esto la Biblia lo contesta. Las respuestas justamente a estas tres preguntas son contestadas por la Biblia. Y mire estos dos versículos, y escuche estos dos versículos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él. El ser humano ha sido creado por Dios para ser santo, para estar apartado del pecado y justamente sin mancha delante de Él. Por eso Dios, como digo, propone, y nosotros somos los que disponemos, estar del lado de Dios o no. Dios tiene una propuesta o un propósito para nosotros, es que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él decidió por nosotros y no nosotros por Él. Isaías capítulo 49, versículo 15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esto lo dice Dios. Y Dios está haciendo una comparación en este versículo. Está diciendo, aunque ocurra esto que es imposible, de que una mujer se olvide lo que ha dado a luz, yo no me olvidaré de ti. Recuerdo yo en una de las una circunstancia que fue algo que recuerdo muy de manera muy vívida, muy patente. Un día estábamos mirando un programa que se llamaba Gente que busca gente. No sé si se acuerdan ustedes, yo sí. Pero era lindo porque era emocionante, porque las personas se encontraban con su historia, con su pasado. Y una de esas historias era de una chica que buscaba a su madre. Durante tiempo estuvieron buscando, estas personas que investigaban, y llegan a una anciana, una persona grande, y la convocan al programa, y le comienzan a hacer preguntas acerca de si ella la había abandonado, no sé qué, no sé cuánto, y esta persona afirmaba de que nunca había tenido un hijo. Resulta que le hacen el test del ADN, y sale con 99% de compatibilidad. Ella era su madre, pero se había olvidado de lo que había dado a luz. Los psicólogos aún afirman esto, que ante un hecho traumático, nuestro cerebro borra la memoria, en este caso segundos antes o minutos antes, los borra por completo. Y esta persona se había olvidado que había dado a luz un hijo. Quiere decir que aún la palabra de Dios es efectiva. Dice, si esto llegara a ocurrir, o sea, Dios lo propone como algo que puede ocurrir, y de hecho ocurrió, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. Cada una de las personas que están vivas hoy tienen un propósito de Dios que cumplir. Dios los diseñó con un plan y un propósito eterno que la persona, obviamente, cada uno de nosotros debemos buscar y debemos cumplir. Pero no estamos en esta tierra porque sí, sino justamente con un propósito eterno de Dios. Este pasaje, el cual hemos leído al principio, que decía: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Está dado también en un contexto especial, ¿Por qué Cristo dice esto? Unos capítulos, o el capítulo anterior, habla de que, o los capítulos anteriores, Jesús anuncia su muerte. Hay anuncios que el Señor hace que justamente iban a provocar que los discípulos
se sientan turbados, apesumbrados, ¿no? Desorientados. ¿Por qué? Porque él anuncia su muerte, primero. Después anuncia que alguien lo iba a traicionar. Y luego anuncia que Pedro lo iba a negar. Entonces, ante esa situación, y también si uno lo estudia, entiende que está, ¿no?, en la noche anterior de ser arrestado. Están en la cena del Señor. Y estas noticias iban a ser las últimas noticias, ¿no?, que el Señor les iba a dar a ellos. Entonces no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Estaba viendo Jesús también, ¿no?, que justamente él iba a morir. Se estaba comunicando esto y veía el miedo y el desconsuelo de sus discípulos. Tal vez estamos en esta misma situación, o nuestra vida está transcurriendo en el mismo sentido que los discípulos, con muchas cosas en nuestra mente, ¿no?, y en nuestros pensamientos y aún a nuestro alrededor, cosas que podemos ver como que son contrarias a uno, ¿no?, son adversas. Pero aún así, Cristo y la palabra de Dios nos afirma y nos confirma que no debemos turbar, no se debe turbar nuestro corazón, sino que debemos creer en Él. Jesús nos repite las mismas palabras. Y tal vez hoy vos estás en esta misma situación y no conoces a Cristo, pero Dios es un Dios que no se queda quieto y es un Dios que da. Dios dio lo más preciado para nosotros, que fue su Hijo, por nuestra salvación. Por eso, si estás escuchando este mensaje por primera vez y realmente querés cambiar el rumbo de tu vida, decidís cambiar el rumbo de tu vida en pos de Dios, yo te pido que hagas esta oración. Es una oración simple, ¿no?, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y también aceptar el plan y el sueño de Dios en tu vida y comenzar una carrera, comenzar a cumplir el propósito y el sueño de Dios en tu vida. Por eso te pido que cierres los ojos ahí donde estás y aceptes, si querés, obviamente, a Cristo en tu corazón, diciendo estas palabras: Jesucristo, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados y mis errores. Hoy me arrepiento y me vuelvo a ti. Que tú puedas entrar en mi corazón y cambiar mi vida. Me comprometo a partir de hoy a querer ser y hacer de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios siempre ha dado el primer paso. Dios siempre ha propuesto que nos acerquemos a Él. Y la pregunta que nos queda al final de todo: siendo cristiano o no, ¿estamos dispuestos a aceptar lo que Él nos propone? Espero que haya sido de bendición esta palabra que hemos compartido de parte del Señor, y será hasta la próxima. Dios te bendiga mucho. Chao, chao. Damos gracias al Señor por su palabra y por su presencia en medio nuestro. Te invito a seguir adorando su nombre en cada casa, en cada hogar, desde donde nos estés viendo, y declarar que su nombre es el más sublime, el más alto y el más fuerte. En el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
Espíritu Santo.